Cadena Finet, un placer saludarlos a todas las personas que se encuentren por ahí escuchándonos. Bueno, el día de hoy vamos a tener un programa que está dedicado a tratar de entender o más bien a dar un pequeño bosquejo acerca del incumplimiento normativo, de por qué existe un gran desfase entre lo que dice el derecho, entre lo que dicen las normas y lo que realmente se aplica y las conductas que realmente se llevan a cabo por parte de los sujetos. Este libro lo vamos a realizar principalmente a la luz, digo, este programa lo vamos a realizar principalmente a la luz de un libro del doctor Mauricio García Villegas que se llama Normas de papel, la cultura del incumplimiento de reglas. Es interesante mencionar que desde un inicio el doctor Mauricio García Villegas nos menciona que este incumplimiento de normas no es algo nuevo. Este incumplimiento de normas no es algo que tengamos del 2000 para acá, desde el presidencialismo para acá, no es en realidad un fenómeno reciente, es algo que se viene dando desde tiempos bastante antiguos. Él inicia su análisis desde la colonia. Nos menciona, por ejemplo, Eslava decía que las provincias de la Nueva Granada eran prácticamente ingobernables. También nos menciona que existía una brecha enorme durante la colonia, durante la conquista, en toda América Latina, entre el derecho escrito y la realidad. Incluso Juan B. Terán decía que el estudio de la legislación de la colonia solamente nos sirve para darnos una idea de la psicología del español, es decir, para saber cómo pensaba el español, pero en ningún caso nos va a proporcionar una idea acerca de cómo era la vida de cada uno de los individuos y de la sociedad dentro de las colonias. Pasando la colonia, tenemos la independencia de los estados americanos, la creación de los nuevos estados, y estos nuevos estados no logran eliminar este sesgo en cuanto a la conducta de los individuos respecto a las normas. Y seguimos teniendo esta enorme disparidad. Incluso Octavio Paz, por allá en el siglo XX, decía que en México teníamos una mentira constitucional que realmente lo que ocasionaba es que las leyes nunca se aplicaban. Un, un aspecto interesante es que no solamente los grandes intelectuales nos dan una idea del incumplimiento normativo. La sociedad común tiene bastantes frases que dan una idea de esto. Por ejemplo, son de uso frecuente expresiones en toda América Latina como echa la ley, echa la trampa, la ley es para los de Ruana, otras como se acata pero no se cumple, o algunas que entendemos o que son muy comunes entre los abogados, que la ley es para romperla. Una de las expresiones que dice, para mis enemigos la ley, a mis amigos todos. Y en este punto menciona una variación de uno de los presidentes de México más añorados, más celebrados y que tienen, se podría decir, una mayor reputación, que es Benito Juárez, que en alguna ocasión dijo, para mis amigos paz y justicia, para mis enemigos la ley. Esto pues, nos da una idea de que incluso grandes personajes, tanto en México como en América Latina, han tenido esta visión de que la ley pues es solamente para algunos. En otro sentido, Fernando Escalante, el escritor mexicano, también menciona, y disculpen las palabras, pero voy a hacer una cita textual, para el amigo hasta el culo, para el enemigo por el culo y para el indiferente la ley vigente. En esta otra frase nos damos una idea todavía más clara de la forma en que la ley es utilizada por parte de los personajes o por parte de todos los sujetos que están dentro de este actuar normativo. Ah, pero este tema del incumplimiento de normas, realmente no ha sido tratado. Es un tema que tiene muy poco estudio. Los abogados no le toman mucha atención,
De repente por ahí pues encontramos un poquito de estudio acerca de la efectividad del derecho, acerca de la eficacia, de la aplicación, pero realmente no entramos al tema de fondo los abogados. También podemos encontrar trabajos por parte de los historiadores donde hablan un poco de cómo las leyes han tenido un papel significante en el desarrollo de la vida de las sociedades en América Latina. Hay algunos estudios importantes respecto a las leyes en la época de los cristeros, cómo no se obedecían, cómo mientras más dura era la ley, más había resistencia en contra de sociólogos o por parte de los politólogos cuando hablan acerca de la legitimidad de las instituciones, de la fuerza de las instituciones, pero son cosas muy aisladas, son cosas que no han llegado a profundidad, realmente se han quedado pues muy muy por encima y es hasta hace poco que empieza a haber unos estudios principalmente por parte de economistas que se han interesado por el tema del desacato normativo, pero como parte de una preocupación de la enorme violencia que tenemos en América Latina. Como ustedes sabrán, México es un enorme foco de violencia, pero también lo es todo América Central, como Honduras, como Guatemala, también lo es Sudamérica, por ahí tenemos el caso muy emblemático de Colombia. Entonces, es por este lado por donde los economistas han empezado a estudiar por qué no se cumple la ley, por qué se desacata, pero a diferencia de otros estudios anteriores que habían puesto especial interés en marcar como probables presupuestos para la violencia, la desigualdad, a la pobreza de instituciones estatales y en particular la falta de instituciones de justicia penal que sean eficientes y que sean capaces de disuadir a los delincuentes son la causa de la extraordinaria reproducción del crimen. Es decir, para estos economistas, la preocupación principal va más por el lado de qué es la falla del Estado en tanto al sistema de impartición de justicia, en especial al sistema de impartición de justicia penal, y también por el lado del derecho penitenciario, que no hace bien su trabajo, que no ha logrado satisfacer las necesidades, que por ahí este tipo de estudios pueden ser bastante cuestionados. Me viene a la mente el ejemplo de Eloy Wakant cuando habla acerca de los parios urbanos, cuando habla acerca de castigar a los pobres, de las cárceles de la miseria, donde combate este tipo de perspectivas mencionando que en realidad lo que están haciendo es estigmatizar a ciertos sectores, es alejar de la sociedad a ciertas personas y solamente dejando dentro del tejido social pues algo que es bastante superficial y que en realidad pues está atacando a este tejido social. Una visión interesante respecto a estos estudios de los economistas es la que tiene el profesor Francisco Tumi. Para él, esa falta de sanciones efectivas, esa falta de fuerza por parte del Estado, no se limita a eso. No es un asunto solamente de la debilidad del Estado, de debilidad estatal, sino también es un punto que demuestra la debilidad social. Sentido, hace sus estudios en Colombia, de que la sociedad colombiana es demasiado tolerante con la ilegalidad. Este punto es interesante y lo vamos a analizar más adelante cuando ya entremos a hablar propiamente de las mentalidades que existen en el incumplimiento de normas, de cómo ciertas conductas son aceptadas por el general de la sociedad a pesar de que vayan en contra de la ley. Ciertas conductas, solo para dar un adelanto, como puede ser el saltarse una fila, que propiamente funcionalismos sociales y que son reglas de reconocimiento, todo este rollo. El simple hecho de cómo las personas nos saltamos la fila,
para poder comprar los boletos del cine, para poder comprar una torta, para poder hacer lo que sea, es una muestra de la tolerancia que tenemos hacia este tipo de conductas delictivas. Bueno, ya entrando a las mentalidades que estudia el doctor Mauricio García Villegas respecto al incumplimiento normativo, tenemos que existen, o él describe unos arquetipos ideales en la desobediencia de normas, sobre todo en América Latina, y es importante mencionar antes de empezar a explicarlos, que estas son mentalidades ideales en el sentido de que no es posible encontrarlas completamente puras en el actuar diario de los actores sociales. Es decir, vamos a describir a una serie de sujetos. Vamos a describir al sujeto que es el vivo, a un sujeto que es arrogante, a un sujeto que es rebelde, pero es imposible encontrar a una persona que solamente sea vivo, una persona que solamente sea rebelde, una persona que solamente sea arrogante, e incluso respecto de algunas de sus acciones, no se puede decir que sean hechas solamente por el uso de una de estas mentalidades. Ahora ya acabo de mencionar que existen estas tres mentalidades que son puras, el vivo, el rebelde, el arrogante, pero también vamos a explicar tres mentalidades mixtas o tres mentalidades intermedias que se van a constituir con la fusión de dos puras. Estas son el taimado, el déspota y el restaurador. Este otro tipo de mentalidades, como lo vamos a ver, se puede decir que se encuentran de manera más sencilla, las podemos identificar de manera más simple, pero también pues, tenemos que hacer bastantes matices respecto a esto, porque el tema del incumplimiento de normas es muy amplio. Como mencionaba al inicio de este programa, hay estudios tanto del derecho como de la política, como de la economía, como de la sociología, aunque muy breves, pero que ya nos dan una pista de todo lo que abarca. En este punto solamente vamos a hablar de estas mentalidades para hacer una especie de entrada interesante, ya sea a alguien pues le gusta que se ponga a investigar un poquito más por qué las leyes no se van a cumplir, e incluso puede ser un tema interesante para los fiscalistas saber por qué las normas o por qué los reglamentos en materia fiscal no son cumplidos. Aquí estas mentalidades ideales quizás les den una idea de por qué muchas personas no están registradas, por qué muchas personas prefieren el comercio informal. Incluso vamos a tomar ese ejemplo del comercio informal para explicar una de las mentalidades. Entonces, pues resulta bastante interesante lo que se podría lograr a partir del desarrollo de este estudio. En primer lugar, vamos a hablar del... Esta mentalidad se va a identificar con un punto de vista estratégico. Este punto de vista se caracteriza por la realización de un análisis costo-beneficio a acatar o a desobedecer las normas. Es decir, este análisis costo-beneficio lo único que va a hacer es observar qué sanciones puede tener por realizar una conducta ilegal y qué beneficio va a obtener de la realización de esa conducta ilegal. Si en este análisis que va a realizar el vivo observa que hay una mayor probabilidad de obtener el beneficio que de ser sancionado, lo va a hacer. En este sentido, el vivo es un personaje de frontera. Es un personaje de frontera porque mezcla elementos de ser un pícaro y de ser un travieso y de ser incluso por ahí se puede decir un patán. Los recursos necesarios para satisfacer su interés personal sin importar en su camino ningún código moral o la ley. ¿A qué se refiere esto? Para el vivo lo más importante es el cumplimiento de sus intereses personales. No hay nada por encima de ello. No hay valores encima de lo que él cree. No hay una justicia encima de lo que él cree interés personal. Y para poder llegar a su interés personal, tiene incluso la obligación de hacer o de incumplir la norma. El comportamiento del vivo en este sentido es ambivalente, o mejor dicho, en el sentido de la percepción. El comportamiento del vivo es ambivalente porque, por un lado, y yo creo que esto quizás lo pueden identificar todos, por un lado, el vivo va a tener el reconocimiento por salir triunfante, por salirse con la suya. Por el otro, va a ser reprochado por sacar el provecho de los otros.
¿A qué se refiere? Una parte de la población le va a aplaudir por saltarse la fila, por ejemplo, le va a aplaudir porque si es un taxista se pasó el alto y pudo recoger antes al pasaje que el taxista que viene detrás de él, pero otra parte de la sociedad se lo va a reprochar, otra parte le va a decir pudiste poner en peligro a alguien por pasarte ese alto, otra parte de la sociedad le va a decir tenemos mucho tiempo aquí formados y tú no tienes el derecho de hacer eso. Pero en América Latina, cuando el vivo consigue lo que quiere, suele tener más elogio que reproche por su conducta. Esto pues nos habla de la enorme tolerancia que tenemos hacia el incumplimiento de normas. Incluso el doctor Mauricio García Villegas menciona que este tipo de mentalidad, este cálculo racional para el incumplimiento, para el vivo, según la caracterización que hace el doctor Villegas, algo también muy importante, además de su interés personal, es la necesidad. La necesidad se va a constituir en un asunto primordial. En este sentido, la desobediencia de las normas puede pasar a un segundo plano, si a través de esto consigue satisfacer una necesidad que considera importante. Como ya les he comentado, está el caso de los taxistas. En este libro, que como les mencioné nos sirve como para dar luz a todo lo que queremos explicar, hay un estudio muy interesante sobre, cito, las multas de tránsito en Bogotá, que dedica su segunda parte, es un estudio de caso, al estudio de los taxistas, a la forma en que estos se conducen respecto al reglamento de tránsito. En el reglamento de tránsito en Bogotá tiene, como todos los reglamentos, pues, bastantes sanciones, pero a partir de una política que llevó a cabo Antanas Mockus, un alcalde, dos veces alcalde de la ciudad de Bogotá, pues tuvimos un cambio bastante significativo en cuanto a las conductas que rompen las normas y el reglamento de tránsito y sus sanciones es una muestra muy interesante de esto. Pero algo que también es muy importante en este estudio y que nos sirve también para dar luz es el incumplimiento normativo por parte de los taxistas es muy distinto y las sanciones son muy distintas durante el día y durante la noche. Existen testimonios dentro de este libro donde los taxistas de día dicen, no podemos pasarnos un alto porque es alta la probabilidad de que seamos detenidos o porque podemos poner en peligro a alguien. Pero en la noche es otra historia. Un taxista lugar. Pero tienes que saber qué calles se pueden y qué calles no se pueden echar en sentido contrario. Esta expresión de qué calles se pueden, qué calles no se pueden, y la otra de que el hecho de saltarse un alto durante el día tiene mayores probabilidades de que seas detenido, es una muestra muy clara de este cálculo racional, de este cálculo estratégico que realizan estos sujetos. Es este ejemplo bueno, en este estudio de casos sobre el tránsito en Bogotá, también arroja cuestiones respecto a los peatones y respecto a los automovilistas, por ejemplo, al momento de cruzar un puente o al momento de respetar un cruce peatonal. Allí, como les había mencionado, pues entran bastantes factores en el incumplimiento normativo. En este se develan un par que es pues la seguridad que existe en los puentes, el estado de los puentes, la cantidad de autos que pasan por el cruce peatonal y también qué tan bien marcado está el cruce peatonal, qué tan bien pintado está. Entonces también nos da una idea de cómo toda la estructura social, todos los medios de norma están muy influenciados por los medios materiales que se tienen para ello, para poder cumplir con esto. En conclusión, podemos decir que el vivo es un personaje calculador, un actor racional que busca maximizar su interés, analizando los posibles riesgos a que se enfrenta al incumplir las normas, es decir, va a tener un análisis en el que va a observar
qué le conviene y qué no le conviene hacer. Otro punto interesante, ya para terminar con esta mentalidad del vivo, es la manera en que ve el mundo el vivo respecto a este incumplimiento normativo. Muchas veces el vivo observa el mundo, los retos a romper, y el Estado es su contrincante, es su principal rival del vivo. Entonces, él tiene que estar constantemente escapando del Estado. El Estado, en la visión del vivo, su función es buscarlo, agarrarlo. En la visión del vivo, su papel es escaparse, es romper esa norma, es salirse con la suya, consiguiendo estos retos que, como ya les mencioné, es romper la ley, no respetar las reglas, no respetar los convencionalismos sociales, con tal de conseguir lo que quiere y siempre cuidándose de este monstruo en el juego que va a ser el Estado. La siguiente mentalidad que vamos a explicar o personalidad es la del rebelde. En esta mentalidad podemos identificar un punto de vista político. ¿En qué sentido? Es político, ya que tiene como característica principal que el comportamiento desobediente de estos sujetos va a tener por fundamento una resistencia contra la autoridad y también un rechazo hacia esta autoridad. La mentalidad rebelde, según lo que parece señalarnos el autor Mauricio García Villegas, es el resultado de una interiorización respecto a esto. Es que en la Laconia, cuando se tenía honor, se tenía libertad. Cuando se tenía libertad, se tenía honor. ¿Y a qué te daba derecho el tener honor? A no tener que trabajar. ¿A qué te daba derecho tener libertad? A no tener que obedecer. Al igual que el incumplimiento de normas pasó o pudo subsistir después de las independencias, después de la conformación de los nuevos estados, estas ideas sobre la libertad y el honor parece que lograron sobrevivir y se lograron afianzar como un modo de actuar y de pensar bastante aceptado por la sociedad. Este comportamiento de rechazo hacia la autoridad, de desinterés hacia sus normas e incluso de desobediencia hacia estas normas, encontró un caldo de cultivo enorme, un contexto bastante apto para su desenvolvimiento en los estados de América Latina. Porque los estados de América Latina han fallado en dos cosas. Uno, no tienen legitimidad. Dos, no tienen eficacia. No tienen eficacia en la aplicación de normas, no tienen legitimidad porque muchos de los actores no reconocen a las personas que están en el poder y que se encargan de aplicar las normas. ¿Qué ha ocasionado esto? Conductas de rebeldía hacia el poder. ¿Dónde podemos encontrar una muestra muy clara de esta rebeldía del poder? En la música popular. En el contexto de México o en el caso de México, una muestra clarísima serían los denominados corridos o incluso, aunque ya rayando un poco en el límite, algunos narcocorridos. Porque el corrido es una muestra clara de este punto en contra de la autoridad. Porque los corridos siempre van a defender en las canciones, por ejemplo, en La venganza del Taur de Ramón Ayala, es muy importante la venganza de la muerte del padre. Y para la venganza de la muerte del padre no se va a acudir a la aplicación de justicia, no se va a acudir a las autoridades, sino que es el propio hijo el que tiene que vengar el honor del padre, el que tiene que, por su orgullo y ejerciendo su libertad, matar a los agresores de su padre en un momento futuro. Esto es una muestra muy clara de esta mentalidad que rechaza al poder. Ahora, estas manifestaciones no solamente se han dado en el territorio mexicano. Podemos hablar de personajes que identifica el doctor Mauricio García Villegas como rebeldes, que empieza él por los mexicanos, él menciona el caso de Zapata, pero llega hasta los gauchos argentinos. Ahora, el caso de Zapata va a servir mucho para explicar un aspecto muy importante en el comportamiento del rebelde. El rebelde no busca
un cambio profundo, no busca un cambio radical en el sistema, no busca cambiar a la sociedad. El rebelde solo busca combatir ciertas injusticias, reivindicar ciertos derechos. El caso de Zapata. Zapata no era una persona, mínimo hasta donde he entendido y hasta donde explica el doctor Mauricio García Villegas, no buscaba un cambio radical en el sistema. No buscaba cambiar completamente la forma en que se ejercía el poder. Lo único que él buscaba era reivindicar un derecho que era el derecho a la tierra. Buscaba reivindicar la justicia, esta justicia leve respecto de la tierra, que es como que su principal fuerte y que por eso el doctor Mauricio García Villegas parece tenerlo como uno de los puntos más representativos de la mentalidad rebelde. El tercer y último actor, la última personalidad pura, es la mentalidad del arrogante. Esta mentalidad se puede identificar con una perspectiva cultural, una perspectiva que le va también su origen al capital social, entendido en el sentido de Bourdieu como un capital que tiene las relaciones que se tienen, las personas a las que se conoce, las conexiones, en pocas palabras, con las otras miembros de la élite que te pueden ayudar y que te hacen pertenecer a otro grupo que el resto de la población que, por ejemplo, no podría entrar a la oficina del virrey o estas cosas. Ellos le otorgan un mayor peso a este espíritu nobiliario y a este capital social que al trabajo y al progreso material como como un modo de ascenso social. Es decir, para buena parte de las élites en las material que se tuviera, o sea, la enorme adquisición de tierras, no importaba la enorme adquisición de monedas, no, eso no importaba, los trabajadores no, eso no importa, lo que importa es a quién conoces y lo que importa es qué sangre tienes. Este sentimiento ha pasado de cierta forma a las élites de hoy en día, pues siguen teniendo una visión épica del mundo. Esta visión épica le da mayor valor a sus relaciones sociales, su posición en la estructura de clases, que al cumplimiento de las normas establecidas por el Estado. Es interesante resaltar que dos de los valores que generalmente estas élites consideran superiores a la ley suelen ser la familia por un lado y la religión por otro. En defensa de estas dos van a justificar en muchos de los casos el incumplimiento normal. Hace un momento, estas tres mentalidades que acabo de explicar, que son el vivo, que es el del cálculo racional, el rebelde, que es un punto de vista político con rechazo hacia la autoridad, y el arrogante, que tiene la creencia de valores superiores, son mentalidades meramente ideales, son mentalidades completamente puras, pero se realiza, el doctor Mauricio Gallas Villegas también realiza una descripción de tres modalidades o tres mentalidades intermedias o mixtas. Estas tres mentalidades son el taimado, el déspota y el restaurador. Vamos a iniciar a platicar acerca del taimado, aunque suene medio extraño esta palabra. El taimado es una personalidad que va a mezclar el cálculo estratégico del vivo con el desconocimiento y el rechazo a la autoridad del rebelde. Es decir, el taimado va a realizar un análisis costo-beneficio de su conjunto, pero
lo va a mezclar con una que se titula La Comunidad Negra en las Islas del Rosario. También es un estudio de caso que encuentran dentro de este libro. En este se va a narrar la forma en que estos negros actuaban respecto a los que consideraban blancos, que eran los patrones, que eran los dueños de las tierras, creando una especie de rebeldía hacia su autoridad, pero siempre tomando en consideración los riesgos a los cuales se ven expuestos y cotejando si por los beneficios que se podían obtener valía la pena. Algunas de las actitudes que tenían estos negros era realizar fiestas cuando sabían que los patrones estaban presentes en las casas. ¿Para qué? Para molestarlos, para demostrarles que estaban en contra de ellos. Era una manera de resistencia de los negros en contra de estos patrones, de estos dueños. Otra de las actitudes que se tomaban, que se hacían, es que buena parte del año, como les explica, los patrones estaban fuera de casa. Cuando los patrones estaban fuera de casa, los negros organizaban incluso estas fiestas dentro de sus casas o entraban a vivir a sus casas, dormían en la cama del patrón como una muestra de rebeldía, pero obviamente también para poder tener un mayor nivel de vida, aunque fuera corto tiempo. Esto es una bastante interesante y que si tienen por ahí oportunidad yo les recomiendo que revisen este estudio de caso de la comunidad negra en las Islas del Rosario, también porque aquí hay un giro muy interesante de cómo esta comunidad negra logra ganar algunos juicios para hacerse de la tierra de estas islas en contra de los blancos. El jurista colombiano Mauricio García Villegas explica la mentalidad del país, esta mentalidad y este arte político de la resistencia, como les mencioné, pues tiene una expresión bastante interesante en estos negros que se meten a dormir en la casa del patrón, que se meten a disfrutar de todas sus cosas y que se meten a hacer fiestas y todo esto como para mostrar que están en contra de esta sumisión que están tratando de tener sobre ellos pues, los dominantes. La segunda mentalidad es la mentalidad del déspota. El déspota es una mezcla de la viveza y la arrogancia. Es decir, es una mezcla del interés personal y de la creencia de valores superiores a la obediencia normativa. Esta mezcla de personalidades lleva al autor a considerar al déspota como una especie de arrogante hipócrita, sentenciando que la creencia en dichos valores superiores y el abuso de poder propio del déspota, incluso si buscamos la palabra déspota, va a hablar acerca del abuso del poder. Pues estas dos partes, por un lado la creencia en los valores superiores, en especial los valores superiores que les comentaba de la creencia de pertenecer a una élite, del abuso del poder que les da esto, van a aparecer dos imanes que se atraen, dos cosas inseparables. Tal como menciona el doctor Mauricio García Villegas, este tipo de personalidades suelen estar extendidas en sociedades que permiten desigualdades sociales profundas y más aún cuando son consideradas como algo normal e incluso como algo justificado. Esta idea de estas sociedades que permiten dentro de las élites tanto económicas como políticas en América Latina. Se puede decir que esta personalidad es una muestra de esa arrogancia de las élites que les comento, que se tiene desde antaño, mezclada también con la creencia de que con tal de satisfacer las necesidades del sujeto, pero principalmente de satisfacer su interés personal, van a hacer válido el abuso del poder. Un comportamiento bastante interesante del déspota es aquel que se da o
en las clases poderosas cuando se realiza el pago por un servicio a un pobre. Supongamos un caso. Una persona de la élite encuentra fuera de su casa, fuera de su mansión, que tiene jardín, todo muy bonito, a una persona que está pidiendo trabajo. Esta persona que está pidiendo trabajo es contratada para podar el césped, para limpiar la alberca, para hacer muchísimas cosas que las élites propiamente no realizan o no suelen realizar. Al terminar el día, el déspota realiza el pago, pero el déspota no considera que está haciendo un pago por los servicios recibidos, sino que considera que acaba de hacer un acto de caridad, un acto de misericordia, como si él realmente no estuviera obligado a pagar por los servicios que acaba de recibir. Esta es una idea bastante interesante dentro del comportamiento del déspota y como internacional, especialmente americano. La última de las personalidades de las cuales voy a hablar es la del restaurador. Esta mentalidad del restaurador va a combinar el rechazo hacia la autoridad del rebelde, el descontento del mundo actual, con la creencia de valores superiores que tiene el arrogante. A diferencia del rebelde, y esto es muy importante, el restaurador va a ser un personaje que va a intentar cambiar las cosas, pero no va a intentar cambiar las cosas como lo haría un revolucionario, quien va a intentar llevar a la ciudad a un estado completamente nuevo. No, son respetados. Para esto, diferentes comenta, él cree que puede violar la ley por su posición, que es una cuestión propia del arrogante, apelando a derrumbar acciones propias en cierto. Es un personaje pues, entre el déspota. Para terminar, es importante mencionar que si bien estas mentalidades mixtas o intermedias pueden ser más sencillas de localizar o identificar en el actuar diario de los sujetos, tampoco podemos decir que sean definitivas. ¿Por qué? Porque puede existir no mezclas que sean, como en este caso parece darnos a entender el doctor Mauricio García Villas, como intermedias, o sea, 50 y 50, puede haber algunos comportamientos que tengan más de vivo, pero también un poquito de rebelde, o más de rebelde y un poquito menos de arrogante. O sea, puede haber bastantes mezclas, incluso puede llegar a haber mezclas de los tres comportamientos en una misma acción. Entonces, no tenemos que dejarnos llevar con la idea de que ya estén explicadas las mentalidades, pero sí es una interesante introducción. Ahora, es una importante introducción, un interesante punto de partida para explicar el incumplimiento normativo, pero como mencionaba al inicio, el normativo es mucho más complejo, va a responder a una variedad enorme de factores como es la visión del derecho, la percepción del poder, la percepción de la economía, la visión propia de la clase social. Todos ese tipo de factores van a hacer que el incumplimiento normativo sea bastante distinto. Solo para dar un ejemplo de cómo es bastante diferente.
el incumplimiento normativo en un mismo punto, pero por diferentes clases sociales. Hay un estudio de caso respecto a las falsificaciones que se realizan en Colombia, en la Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional. La Universidad de los Andes es una universidad privada, es una universidad pues, bastante cara, que es la que va buena parte de la élite económica, también me imagino que la élite política, los medios, y la manera en que falsifica los miembros de la Universidad de los Andes, en algunos casos es completamente distinta a la forma en que falsifican los miembros de la Universidad Nacional. Y también es muy distinto el índice de violaciones respecto al reglamento en este sentido. ¿A qué se debe esto? Se puede deber a muchas cosas, pero uno de los puntos importantes es esta visión de clase completamente distinta que van a tener los miembros de una universidad a la de otra. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Agradezco mucho su atención, agradezco que hayan estado por aquí. Les recuerdo que aquí en Proyecto Grado Cero pues vamos a seguir trabajando. Por ahí todos los días están subiendo notas al blog, así que si pueden revisarlo pues se los recomiendo mucho. Hay de todo tipo, hay notas de música, por ahí acaban de ser una de los Rollings, que está buena esa, pero también hay notas sobre feminismo, hay notas sobre constitucional, sobre una variedad enorme de temas. También les anuncio que el siguiente semestre vamos a tener por ahí varios eventos. Tenemos 3 que ya están prácticamente confirmados. Tenemos sobre Foucault, suena bueno. Uno sobre la racionalidad ilustrada en la modernidad. Y no recuerdo qué otro en este momento, pero pónganse atentos porque vamos a seguir dándoles por ahí muchas sorpresas. Muchas gracias y que pasen una excelente